Buenas tardes, amigo energético. Si has entrado en este vídeo, seguro que es porque estás cansado de que la comercializadora eléctrica te pague muy poquito por tus excedentes. Y muy posiblemente también estás buscando soluciones para poder aprovechar al máximo la instalación de paneles fotovoltaicos que ya tienes instalada en la cubierta de tu vivienda. Y entre las opciones que estarás evaluando, seguramente esté el añadir baterías a tu sistema fotovoltaico o no añadirlas. Y justo de eso deriva una pregunta, que es si realmente puedes retrofitar tu instalación ya existente de paneles fotovoltaicos con baterías nuevas. Pues bien, yo soy Borja Pérez del canal de Solar Profesional y Academia de Energía Solar, y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy didáctico donde vamos a analizar si es posible añadir baterías de almacenamiento energético a instalaciones de paneles fotovoltaicos ya existentes que además emplean tecnología de microinversores. Pues bien, si quieres saber la respuesta, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. El crecimiento de la tecnología fotovoltaica en España es innegable. Cada año hay más instalaciones de autoconsumo solar y cada año también hay muchos más huertos solares y muchas más renovables integradas. De hecho, únicamente por ponerte en contexto, si analizamos este gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, en él se dice que España ya es el país con mayor penetración fotovoltaica dentro del mix eléctrico. Sin embargo, sí que es cierto que en el mercado marginalista de la energía, al final hay unos productores de energía que ofertan a 0 euros, que son las renovables, con lo cual cuantas más renovables hay en el sistema eléctrico, más barata es la energía. A priori más barata es el precio de la electricidad. Eso está muy bien, pero seguramente si tú eres propietario de una instalación fotovoltaica en tu vivienda, a ti te interesa también que en algunos momentos del día la energía eléctrica esté cara. ¿Por qué? Porque seguramente lo que te esté ocurriendo en tu instalación solar es que tengas quizá una instalación de 5 kilovatios, de 3 kilovatios, de 4 kilovatios, de 6 kilovatios, pero tu consumo durante el día es muy reducido. Mejor tu vivienda, no hay nadie en tu casa y únicamente por el día estás consumiendo 500, 600 vatios como muchísimo. Y todo el excedente que tienes lo estás tirando a la red eléctrica. ¿Qué ocurre? Que ese excedente que estás tirando a la red eléctrica te lo pagan con lo que se conoce como precio de compensación de excedentes. Cuando la electricidad es muy cara, ese precio de compensación de excedentes va a estar muy bien porque te van a estar pagando bastante por cada kilovatio hora que viertes a la red eléctrica y eso después te lo descontarán de tu factura de la luz. Sin embargo, cuando la energía eléctrica durante las horas centrales del día es muy barata, que es lo que está pasando actualmente, ese precio de excedentes va a ser muy bajo, con lo cual prácticamente vas a estar, entre comillas, regalando todo lo que estás vertiendo hacia la red eléctrica. Y eso es entre comillas porque hay mucha penetración de fotovoltaica en el mercado eléctrico. La penetración de la fotovoltaica en el mercado eléctrico lo que hace es que durante las horas centrales del día la energía sea casi gratis y luego por la tarde y noche ya tengamos un precio normal o incluso un precio elevado de la electricidad. En tu instalación fotovoltaica, cuando viertes tu excedente es durante el mediodía, que es cuando la electricidad está muy barata, y luego la consumes por la noche, que es cuando está muy cara. Con lo cual lo que te está ocurriendo es que te estás ahorrando la energía en las horas baratas y encima estás virtiendo o cediendo tu excedente prácticamente gratis, de forma casi gratuita. Y luego cuando llegas a casa por la tarde y enciendes el aire acondicionado, enciendes la vitrocerámica, enciendes el horno, enciendes la lavadora, en ese momento que tú has llegado a casa y ya no hay fotovoltaica en el sistema eléctrico, la energía vuelve a subir muchísimo. Y lo que puede que te ocurra a ti es que acabes teniendo una instalación fotovoltaica y el ahorro no sea tan bueno como el que esperabas inicialmente. Principalmente por esa curva de precios eléctricos que está generando una gran variabilidad entre el mediodía y las horas de la tarde y las horas de la mañana. Y está haciendo que tu excedente fotovoltaico no te dé ningún beneficio económico. Pues bien, la solución a esto no es tan complicada y pasa por añadir baterías a tu instalación fotovoltaica. ¿Qué ocurre cuando añades baterías a la instalación fotovoltaica? Lo que ocurre es que esa energía que te estaba sobrando durante el día, en lugar de verterla hacia la red eléctrica, lo que vas a hacer, como en la gráfica que te estamos proyectando en pantalla, es redirigirla hacia tus baterías. Con lo cual, si comentamos, por ejemplo, que tienes una instalación de 5 kilovatios y en verano, por el calor, quizá te está produciendo 4 kilovatios pico de potencia y tu consumo de tu vivienda es únicamente de 700 vatios hora en ese momento del día, lo que estás teniendo es un excedente de 3,3 kilovatios. Si, por ejemplo, tienes una instalación fotovoltaica de 5 kilovatios, que vamos a poner, por ejemplo, que en julio, en las horas de mayor radiación, te produce 4,5 kilovatios de potencia. Y resulta que en ese momento tu vivienda tiene un consumo de únicamente 1 kilovatio de potencia. Con lo cual, si hacemos la diferencia entre 4,5 y 1 son 3,5. Si tienes baterías, esos 3,5 kilovatios de potencia, que en una hora serían 3,5 kilovatios hora, podrías utilizarlos para cargar tu batería. Y luego, por la noche, cuando tú ya llegas a casa y sube tu consumo, porque enciendes el aire acondicionado, porque enciendes el horno, porque enciendes los electrodomésticos y que resulta que en ese momento la electricidad es muy cara, tú lo que puedes hacer es aprovechar la energía que tienes almacenada en baterías y utilizarla para dar suministro eléctrico a tus electrodomésticos. Con lo cual tienes un ahorro energético muy importante en las horas que la luz es cara y por lo tanto tu ahorro en la factura de luz sube muchísimo y tu factura eléctrica por lo tanto baja mucho, principalmente por haber añadido baterías a tu sistema fotovoltaico.
Pues bien, ahora que hemos visto que la solución es bastante clara, quizá te surge la siguiente pregunta, es, vale, yo tengo paneles fotovoltaicos en la cubierta de mi vivienda, ¿puedo añadir baterías? ¿Es posible? ¿Qué tengo que hacer para añadir esas baterías? La respuesta es fácil, es que es posible. Y hay que tener en cuenta que seguramente la instalación fotovoltaica que tengas en tu vivienda puede ser de distintos tipos. Puede ser una instalación fotovoltaica donde tengas a lo mejor 6, 7, 8, 10 paneles conectados a un inversor string, o puede ser también una instalación fotovoltaica de, no sé, también 7, 8 paneles fotovoltaicos donde cada panel fotovoltaico tenga su microinversor y sea una instalación descentralizada, con todas las ventajas que presentan los microinversores. En este vídeo en concreto vamos a focalizarnos en la segunda opción, que es suponer que tienes una instalación fotovoltaica del número de paneles que sea, donde tienes microinversores, y vamos a analizar si es posible añadir baterías, un sistema de almacenamiento a esa instalación fotovoltaica ya existente. Y ya te digo, un poco te adelanto, que la respuesta es que sí que es posible. Y de hecho en Solo Profesional ofrecemos distintos tipos de soluciones que te van a poder hibridar tu instalación de autoconsumo solar de forma relativamente sencilla. Pues bien, como seguramente ya sabes de otros vídeos del canal, al final un microinversor es el dispositivo, elemento clave en la instalación fotovoltaica que se va a encargar de transformar la corriente continua de los paneles solares a corriente alterna para que puedas utilizarla en tu vivienda. Con lo cual es un convertidor DC a AC. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos microinversores en lugar de inversores string, lo que tenemos es una instalación descentralizada, donde cada panel fotovoltaico posee su microinversor y con lo cual tenemos distintos puntos con tensión en AC, que esos puntos luego se unifican. Y esto al final, como ya venimos explicando en muchos vídeos, tiene muchas ventajas. Ventajas como que te permite monitorizar la producción por panel fotovoltaico, que es algo súper interesante, que además te permite gestionar el punto de máxima potencia de cada panel de forma individualizada, lo que te va a permitir optimizar la producción de cada panel solar, que además en el caso de que haya una sombra te va a permitir que eso no repercuta negativamente en el resto de paneles solares. En general hay muchas ventajas muy interesantes, pero quizá uno de los inconvenientes que la gente solía tender a pensar es que, oye, yo tengo una instalación fotovoltaica con microinversores, por lo tanto no puedo añadir almacenamiento, y eso es totalmente falso. Eso es algo, no sé de dónde ha corrido el bulo, pero es totalmente falso. Si tienes una instalación fotovoltaica con microinversores, sí que puedes añadir baterías. Lo único que obviamente necesitas un elemento intermedio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los microinversores convierten de corriente continua a corriente alterna. Sin embargo, las baterías son sistemas que funcionan en corriente continua. Y además es una corriente continua que es a una tensión determinada. Y esa tensión determinada viene fijada por el rango de tensión de la batería. Si por ejemplo una batería que te dicen que es una batería de 48 voltios, realmente va pues, de 40 a 51 voltios. O tiene un rango de tensión. El punto de tensión máxima corresponde con el estado de carga máximo de esa batería y la tensión mínima corresponde con el estado de carga mínimo de esa batería. Y al final la tensión a la salida de esa batería dependerá principalmente del estado de carga, o como venimos un poco comentando, de la batería en sí. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes una instalación fotovoltaica con inversores, esos inversores hemos dicho que convierten de corriente continua a corriente alterna. Eso lo hace el inversor string y lo hace también el microinversor de manera descentralizada. Con lo cual lo que tenemos es corriente alterna a la salida de esos inversores o de esos microinversores. ¿Qué ocurre? Que cuando queremos cargar las baterías tenemos que hacer una conversión de corriente alterna a corriente continua. Con lo cual, igual que en el esquema que te estamos proyectando, una vez tengo la conversión de paneles fotovoltaicos de corriente continua a corriente alterna, con un elemento que actúe de convertidor, pero en este caso convertidor AC-DC, voy a hacer el proceso inverso y convertiré la corriente alterna que tengo a la salida de los microinversores, la convertiré en corriente continua para poder alimentar las baterías, y lo haré a la tensión fijada por las baterías. Ese elemento se le conoce como inversor cargador y va a ser el encargado de regular el estado de carga de las baterías y un poco hacer la gestión de ese tipo de sistemas, además principalmente de hacer la conversión. Importante, se le llama inversor cargador porque hace la función de cargador, que es pasar de corriente continua a corriente alterna, pero también hace la función de inversor, que es pasar de corriente continua de las baterías a corriente alterna para luego poder enviarla a tu vivienda, lo cual es bidireccional, puede funcionar en ambas direcciones. Con lo cual hasta aquí lo tenemos bastante claro, y es que, oye, si tienes una instalación fotovoltaica con microinversores, sí que puedes añadir baterías, pero para añadir esas baterías necesitarás de un dispositivo intermedio, de un convertidor DC-AC a CDC, que es el inversor cargador, que nosotros desde Solo Profesional trabajamos con las mejores marcas y luego te hablaremos algunas de las soluciones que ofrecemos, pero que te podemos suministrar, y será únicamente en tu instalación fotovoltaica ya existente con microinversores añadir el inversor cargador más el sistema de baterías, más las protecciones obviamente correspondientes. Pues bien, en Solo Profesional entendemos muy bien la problemática de ese tipo de instalaciones y las conocemos muy bien. Y entendemos también muy bien cuál es la necesidad de añadir almacenamiento a tu instalación fotovoltaica ya existente. También entendemos que quizá en el momento de que muchos os hicisteis la instalación fotovoltaica, quizá hace 2-3 años, el precio de la batería de litio estaba muy cara. Y quizá como el excedente se pagaba tan bien, decías, oye, ¿para qué voy a instalar baterías si todo lo que invierto me lo pagan a precio de oro? ¿Qué ocurre? Que estamos en un contexto distinto. El precio de los excedentes ha bajado muchísimo. La electricidad ya no es tan cara, es un poco más económica.
y ahora sí que empieza a ser rentable instalar baterías. Con lo cual te surge la pregunta esa que comentábamos antes. Oye, tú tienes una instalación fotovoltaica que quizá tiene ya 2, 3, 4, 5 años y ahora quieres añadir un sistema de almacenamiento. O quizá directamente quieres hacerla de cero, que también sería válido con el sistema que te estamos comentando ahora. En ambos casos, el sistema se va a basar en los paneles fotovoltaicos con los microinversores o los inversores string, que eso te lo comentaremos en otro vídeo, pero paneles fotovoltaicos más microinversores que te van a pasar de corriente continua a corriente alterna, y luego el inversor cargador que convertirá de corriente en tensión alterna a continua para poder cargar correctamente las baterías. Y adentro de la batería se hará la conversión interna entre energía eléctrica a energía química. Por el día va a ocurrir que, oye, son las, como te están proyectando en pantalla, son por ejemplo las 12 del mediodía, tienes mucha producción solar, tienes poco consumo en tu vivienda, con lo cual en ese mismo momento tu instalación lo que va a estar haciendo es tu consumo energético te lo suministrará directamente a tu vivienda desde paneles fotovoltaicos a través del inversor a tu vivienda, y el excedente hará la recirculación hacia las baterías, haciendo las conversiones que hemos comentado. Luego a lo mejor son las 7 de la tarde y quizá comienza a subir tu consumo energético. Tienes todavía producción fotovoltaica, pero es muy pequeña. Ponle por ejemplo el caso que tienes 1 kilovatio de potencia que estás produciendo y luego tienes un consumo de 2 kilovatios, con lo cual necesitas más energía. Si no tuvieras batería, suministrarías una desde paneles fotovoltaicos y la otra la cogerías de la red. Como tienes baterías, suministrarás una desde paneles fotovoltaicos y el otro kilovatio desde tus baterías. Y esa energía que viene de las baterías irá directamente a través del inversor cargador, se convertirá de corriente continua a corriente alterna para tu vivienda. Luego por la noche, cuando no tienes nada de producción fotovoltaica, usarás la energía de tus baterías, con lo cual quizá luego durante la noche, de las 9 hasta las 12 de la noche, tienes un consumo de 5 o 6 kilovatios hora. Pues bien, si tú has almacenado antes, previamente durante el día, esa energía en baterías, harás directamente el suministro energético desde esas baterías a través de la conversión corriente continua con el inversor cargador a corriente alterna, para directamente ya suministrar a tus cargas energéticas. Aquí nosotros en Solo Profesional lo tenemos muy claro y vamos directamente a fabricantes top del mercado y nos vamos al inversor cargador de Victron Multiplus 2, que es un inversor tope de gama que da muy buen funcionamiento, o también al inversor cargador Sofarme 3000P, que también es una solución muy interesante y que funciona muy bien. Luego también, además de suministrar el inversor cargador, nosotros también trabajamos con marcas muy potentes de baterías, principalmente tecnología de litio. Creemos que es lo más interesante y lo que va a ser más potente de cara al futuro, pero trabajamos con marcas muy importantes, con soluciones como la Mastor o la Pilontec, que son baterías de litio muy interesantes con muy buen funcionamiento, pero que además son a precios asequibles. No nos estamos yendo a una batería ultra cara, sino que nos vamos a baterías que funcionan muy bien y además a un precio muy interesante. Y seguramente si hacemos el análisis euro por kilovatio horas, serán de las más económicas del mercado, pero que además nosotros tenemos la certeza de que su funcionamiento es top. Estamos hablando de las baterías más utilizadas dentro del mercado del sector de autoconsumo residencial. Pues yo creo que el porqué está bastante claro, pero si tú todavía no lo tienes claro, te doy 3 argumentos por los cuales es recomendable para ti añadir almacenamiento a tu instalación existente de paneles fotovoltaicos. El argumento más claro es que te permite maximizar el aprovechamiento fotovoltaico de tu instalación de paneles solares y te lo permite gracias a que vas a poder almacenar los excedentes que tienes durante el día en tus baterías para poder utilizarlos durante la noche. Y en relación a esto, ten en cuenta un dato, que esto es algo que está ahí. Prácticamente de casi todas las instalaciones fotovoltaicas, puramente fotovoltaicas, que hay en autoconsumo residencial, el porcentaje de cobertura de demanda medio está entre un 30, 35, 40%, lo que implica que el 60-65% de la energía que generan tus paneles fotovoltaicos estás vertiéndola hacia la red. Y si lo que te paga la red eléctrica por lo que viertes está bien, ok, perfecto, pero ahora mismo que los precios están bastante bajos es prácticamente como regalar esa energía, con lo cual es conveniente almacenarla en las baterías y luego utilizarla por la noche cuando el precio de la electricidad sí que es caro, y ahí sí que te vas a ir rentable ahorrarte esos kilovatios hora de energía. Luego también hay otro factor, que es que las instalaciones fotovoltaicas híbridas con almacenamiento las puedes hacer con esta solución que te comentábamos antes de inversor solar más inversor cargador, o también puedes hacerlas con inversores híbridos, que también son una opción muy interesante y nosotros tenemos soluciones para esto. El tema de esto es que muchas veces determinadas fabricantes de inversores híbridos te obligan a ir con su solución de batería, y quizá la solución de batería que te ofrecen es una solución bastante cara en comparación con otras marcas que pueden haber en el mercado de tecnología de litio. Estamos hablando de que a lo mejor lo que te están ofertando de baterías, lo que te obligan a instalar de baterías, vale a lo mejor 3-4 veces lo que puede valer una batería como la que comentamos de Pilontec, la Mastor que ofrecemos. Con lo cual, ir con este tipo de soluciones que te comentamos antes también puede ser muy interesante para ti, porque te va a permitir tener una instalación fotovoltaica con almacenamiento dentro de lo que cabe a un precio razonable. Y luego también otro argumento muy interesante es que si estás en zonas con red eléctrica débil, donde se va la luz cada X tiempo, disponer de una instalación con almacenamiento te va a permitir que, oye, si se va la luz por la noche, tú tienes
energía almacenada en tus baterías y vas a poder utilizarla para dar suministro eléctrico a tus consumos. Como conclusión del vídeo, comentar que la tendencia que hay en el precio de la electricidad, esta curva de pato que hay ahora mismo, se siga pronunciando con el tiempo. Y eso es principalmente porque cada vez va a haber una mayor integración de las renovables en el mix eléctrico. ¿Cómo se solucionaría a gran escala? Es añadiendo megasistemas de almacenamiento en la red eléctrica. ¿Qué ocurre? Que a corto plazo esto no va a ocurrir, con lo cual esto va a acabar repercutiendo en que hay una disparidad muy grande del precio de la electricidad durante el día o durante la noche. Si tú tienes baterías en tu instalación fotovoltaica y puedes almacenar lo que produces durante el día y autoconsumirlo por la noche, vas a conseguir aumentar tus ahorros en la factura de luz al máximo. Dicho todo esto, te recomendamos que le eches un ojo al catálogo que tenemos en la web con soluciones súper interesantes como los inversores cargadores que te comentábamos antes, con microinversores, vamos, una cantidad de soluciones bestial, así que te recomendamos que vayas al link de aquí abajo y que le eches un vistazo. Y también recordarte que si te ha gustado el contenido del vídeo, puedes darle un like y puedes suscribirte al canal. Dicho lo cual, acabamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.